Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es un placer nuevamente poder estar aquí con cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos da otra vez el privilegio de poder compartir su palabra. Y bueno, y agradecidos a ustedes y al pastor Pérez también por esta hermosa invitación que ha concedido a este servidor. Espero de que estos mensajes que hemos de estudiar juntos durante el transcurso de esta semana, con el favor y la protección y la ayuda del Señor, sean de mucha bendición para cada uno de nosotros. Yo sé que la gran mayoría de nosotros estamos familiarizados con el mensaje del santuario. Es un mensaje muy conocido, muy estudiado por nosotros como pueblo de Dios, pero siempre es bueno volver a refrescar muchas de esas lecciones que nosotros necesitamos estudiar una y otra vez. Esta semana hemos de abordar serios temas muy importantes, porque cuando nosotros estudiamos el mensaje del santuario, estamos estudiando prácticamente el mapa. Este es el mapa, hermanos. El mapa que nos va a llevar derechito ¿a dónde? Hasta el mismo trono de Dios. Y si nosotros nos dejamos guiar por este mapa, obviamente vamos a llegar a nuestro destino eterno y no vamos a perder el camino de la salvación. Por eso hemos titulado esta semana las 7 llaves de la salvación. ¿Cuántas llaves? 7 llaves de la salvación. Hoy vamos a estudiar la primera llave en esta hora. Así que es muy importante. Yo espero que ustedes, si son tan amables, yo sé que el enemigo nuestro en estos casos siempre y en estas reuniones es el factor tiempo, ¿sí o no? Ese es nuestro enemigo mayor, y por eso yo siempre exhorto a los hermanos y a las congregaciones de que tomen una libreta y que anoten los textos bíblicos para que así ustedes posteriormente los puedan estudiar más detenidamente en sus hogares. Si tal vez yo voy un poco rápido por factor tiempo, pero aquellos que puedan abrir la escritura, siempre me gusta usar la palabra del Señor en estos casos porque, hermanos, no es este servidor quien les habla. El que habla es el Espíritu de Dios a través de su palabra, la que nos muestra, nos enseña, nos redarguye, nos amonesta y nos instruye, la palabra de Dios. Ese hermoso salmo que leyó el pastor Pérez, Salmo 68, 24, es un salmo que nosotros lo debemos de tener siempre en mente. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Rey, los caminos de mi Dios. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? En el santuario. Ahí están todos los caminos que Dios desea que nosotros sigamos, porque si nosotros fielmente seguimos cada uno de estos caminos que están allí en el santuario, vamos a alcanzar la salvación. La salvación no es difícil de alcanzar, mis queridos hermanos. Lo que pasa es que muchas iglesias hoy han complicado mucho el asunto de la salvación, la han hecho un poco difícil, y es por eso que hay muchas personas que desisten de seguir en los caminos de Dios. Pero hoy vamos a estudiar esa primera llave. Voy a abrir el tema de hoy leyendo Juan capítulo 14 y el versículo 6, que ustedes todos conocen. Juan capítulo 14 y el versículo 6 son palabras de Jesús muy conocidas por cada uno de nosotros. Jesús dijo así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy importante. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a hablar acerca de esa primera llave. Recuerden, mantengan siempre ese texto que acabamos de citar en sus mentes el resto de esta presentación. Nunca se nos olvide eso. Cristo, oigan bien, Cristo y solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Éxodo capítulo 27 y vamos a leer el versículo 16. Éxodo capítulo 27, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4, con sus 4 basas. ¿Qué acabamos de leer aquí en este texto del capítulo 27 y el versículo 16 de Éxodo? Habla de una ¿qué? De la puerta del atrio. Si ustedes miran aquí la gráfica que aparece aquí a mi lado,
he querido traer esta gráfica para que así nosotros tengamos una idea en nuestras mentes. El tabernáculo estaba ¿dónde? En el campamento. ¿Dónde estaba localizado en el campamento de Israel? En el centro, ya eso lo estudiamos, ¿sí o no? Ustedes recordarán. El mismo centro estaba el tabernáculo. ¿Quién representa el centro de nuestras vidas? ¿Quién debe ser el centro de tu vida y de mi vida? Cristo Jesús. Jesús dijo, y cuando el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos, dice, atraeré a mí mismo. Muy bien. Aquí está hablando de una puerta. Esta es la puerta. El atrio, mis queridos hermanos, era la parte exterior del tabernáculo. Ustedes ven aquí la foto en la gráfica. Este es el tabernáculo, que estaba dividido en dos departamentos, el lugar santo y el santísimo. La parte exterior, como decir el patio, vamos a decirlo así, era conocida como el atrio. Allí habían dos muebles. Estaba el altar de los sacrificios, que era el primer mueble, y estaba la fuente del lavacro, que es el segundo mueble. De eso vamos a estar estudiando en nuestros próximos temas, con el favor del Señor. Pero la primera llave que vamos a estudiar hoy, en esta noche, es, ¿qué cosa? La puerta del atrio. Y dice ahí que tenía 20 codos, tenía 4 colores, de azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido. Y era una obra de recamador, y sus columnas, ¿tenía cuántas columnas, hermanos? 1, 2, 3 y 4. Con sus bases, y pues era la puerta de acceso al atrio cuando llegaba un penitente o un pecador trayendo una ofrenda. Les hago una pregunta, ustedes ven ahí la gráfica, tal vez un poco pequeña para los hermanos que están en la parte de atrás, pero ustedes ven alguna otra puerta de acceso aquí alrededor del tabernáculo, ¿no? ¿Sí o no? Había 1, 2, 3 puertas. ¿Cuántas puertas habían? Solamente había una puerta de acceso, aquí está. Muy bien. Esta puerta del atrio marcaba el camino para aproximarse hacia el interior del tabernáculo. Oigan bien, presten mucha atención, por favor. En todo el camino que rodeaba la parte exterior del tabernáculo había una pared alta de lino fino. ¿Ustedes ven ahí, hermanos? Esa es una pared de lino fino. En todo el recorrido al tabernáculo había esa pared de lino fino. ¿Qué significaba eso? O sea que todo el que se aproximaba al tabernáculo, si no lo hacía por la puerta, tendría que enfrentar ¿qué cosa? ¿Qué enfrentaba? Si no quería entrar por esa puerta, enfrentaba el lino. O sea, esta puerta del atrio marcaba el camino para aproximarse hacia el interior del tabernáculo. En todo el camino que rodeaba la parte exterior del tabernáculo había esa pared de lino fino. Si algún hombre del pueblo de Israel trataba de entrar al tabernáculo de otra manera, trepando sobre la pared, oigan bien, trepando sobre la pared o deslizándose por debajo de las cortinas, era considerado un ladrón y un robador. Dios tenía únicamente una puerta de acceso al tabernáculo por la sencilla razón de que solo un camino hay para el hombre para que éste se aproxime ¿a quién? A Dios. Tengamos siempre presente eso, por favor. Vamos a ver qué nos dice el libro de Juan. Acompáñenme, por favor. Son textos muy conocidos. San Juan, capítulo 10. Vamos a ver quién representaba esa puerta. Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a tocar algunos puntitos hoy muy importantes. San Juan, capítulo 10, y vamos a leer los versículos 1 y 2 primeramente. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Fíjense bien, hermanos, piensen bien las palabras de Jesús. Cuando Cristo pronunció estas palabras, estaba dándole énfasis al santuario. ¿Por qué? Porque el que trataba de escalar la pared de lino o introducirse por debajo del lino era considerado ¿qué cosa? Un ladrón y un ¿qué? Y un salteador, porque solamente había una puerta de entrada o de acceso,
y era esta puerta. Versículo 2 de Juan capítulo 10 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Noten lo que dice el versículo 7 de Juan 10. Dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién es la puerta de las ovejas, hermanos? ¿Quién es? Cristo Jesús. Versículo 9, repite Jesús: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será ¿qué? Salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Así que podemos darnos cuenta que la palabra de Dios nos está diciendo claramente que Cristo es la puerta de salvación, hermanos. Solo a través de Cristo podemos encontrar la salvación. Oigan bien, solo a través de Cristo, no a través de un sistema religioso, no a través de una denominación religiosa, no a través de una doctrina, no a través de un cúmulo de doctrinas bíblicas, solamente a través de la verdad que es Cristo Jesús podemos encontrar nosotros la salvación. Noten cómo dice el libro El deseado de todas las gentes. Estoy citando la página 443. Dice así la sierva del Señor: Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. Se han presentado muchos otros objetos de fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios y hallar así entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo, y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y robadores. O sea, la sierva del Señor concuerda con lo que dice el Señor en su palabra, muy importante. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos? Cito Salmo 118, versículos 19 y 20. Noten cómo dice el libro de los Salmos. Salmo 118, versículo 19 y versículo 20 nos dice: abridme las puertas ¿de qué? De la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah o a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Qué maravilloso es, hermanos. El sacrificio, oigan bien, que traía el pecador en aquel entonces, debía ser traído ¿a dónde? ¿A dónde tenía que ser traído? A la puerta. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras. Acompáñenme en el libro de Levítico. Levítico capítulo 17. Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Levítico 17. Y vamos a leer los versículos 8 y 9. Discúlpenme si voy un poco rápido. Yo quiero que ustedes anoten esos textos para que así ustedes los puedan después estudiar en sus hogares. Levítico 17, versículo 8 y el versículo 9 nos dice: les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? Qué interesante ese versículo que acabamos de leer. Si usted era israelita, de acuerdo a estos textos bíblicos, y no traía el sacrificio de holocausto que venía a traer para ofrecerlo a Jehová, debía de traerlo a la puerta del tabernáculo. Estamos hablando de esa primera llave en esta noche. La puerta que ya vimos que representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Si no lo traía, dice que ese varón era ¿qué cosa? Cortado del pueblo de Israel. Ustedes tal vez estarán haciendo una pregunta. ¿Era acaso Dios muy duro o muy intransigente? ¿Qué ustedes creen? No, mis queridos hermanos. Sino que el querer aproximarse al santuario sin el debido sacrificio equivaldría a ser cortado del pueblo. ¿Qué representa eso hoy? ¿Qué representa? Que no podemos tener la seguridad de la vida eterna y estar exentos de la muerte sin hacer de Cristo nuestro sustituto. Por eso la persona que venía con ese sacrificio
tenía que presentarlo a la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta es símbolo de Cristo y Cristo es nuestro sustituto, mis queridos hermanos. Vamos a hablar acerca de 4 observaciones sobre esta puerta. Fíjense bien, vamos a verla la primera. La primera observación, era la única entrada al atrio. ¿Cuántas entradas había en el atrio? ¿Cuántas? Una sola. O sea, la primera observación en esta noche es que la puerta era la única entrada al atrio. O sea, en otras palabras, hay un solo camino, un solo Salvador y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. ¿Estamos de acuerdo? Jesús en San Juan 14:6 dijo lo siguiente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, solo Cristo es el camino. Y Jesús también es nuestra salvación. El apóstol Pedro en Hechos 4:12 dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Juan capítulo 11 y el versículo 25. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, solo Cristo venció la muerte y nos dio vida eterna. Y 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que solo Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso es que había solo una puerta de acceso al santuario. Muy importante que nosotros tengamos eso. ¿Cuál es otra observación acerca de la puerta? La número 2. La puerta era ¿qué? Era ancha. O sea, en otras palabras, lo suficiente ancha para permitir la entrada a todo aquel que quiera entrar. 1 Timoteo capítulo 2 y el versículo 4 nos dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuántos hombres desea Dios que sean salvos? ¿Cuántos? ¿Algunos? Todos. Dios quiere que todos nosotros tengamos acceso a la salvación a través de la puerta que es Cristo Jesús. Ya lo vimos, solamente hay un camino, Juan 14:6. Solamente hay un Salvador, Hechos 4:12. Solamente hay un mediador, 1 Timoteo 2:5. Y solamente hay uno que nos puede dar resurrección y vida eterna, que es Cristo Jesús, San Juan 11:25. O sea, la puerta era suficientemente ancha para que todos tuvieran acceso a la salvación. Nota observación número 3 acerca de esa puerta. La puerta tenía 4 colores. ¿Cuántos colores tenía? 4. Éxodo capítulo 27, versículo 16. Lee así: y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. O sea, mis queridos hermanos, esta cortina era ¿qué? Hermosa, decorada de varios colores que hacían de ella algo que atraía a aquellos que buscaban algo hermoso en el desierto. Los adoradores de hoy deben ver en el mensaje que se presenta un mensaje hermoso y atrayente, no un mensaje árido y carente del poder vital de Dios. Por eso el mensaje, hermanos, que nosotros debemos de presentar en el púlpito cada semana, el ministro tiene una responsabilidad muy grande ante la iglesia, porque el mensaje que debe presentar, número 1, debe exaltar siempre a Cristo Jesús, que es la puerta, que es el Salvador del mundo. Y el mensaje debe ser siempre un mensaje atrayente, un mensaje que apele al corazón de las personas que están oyendo, no un mensaje árido y carente del poder vital de Dios. Esa puerta con esos 4 colores era una puerta que atraía, hermanos. Era una puerta atrayente. Cristo debe ser siempre atrayente a las personas que vienen a escuchar su palabra. Cristo debe ser un Salvador vivo en nuestras vidas. Debe ser un Salvador que nosotros nos atraiga. No simplemente un hombre que existió hace casi 2000 años atrás y murió en una cruz. Si eso llegase a pasar en la iglesia, o sea, si nosotros haríamos del culto algo inatrayente, algo árido y carente de poder, simplemente ese culto se convierte
en lo que se convirtió en el culto judío en los tiempos de Cristo. Hago una pregunta: ¿cómo llegó a ser la religión judía en los tiempos de Cristo? ¿Cómo? Simplemente no atrayente. Noten lo que dice la sierva del Señor, cito el deseo de todas las gentes, la página 64 y la página 218. Dice: los hombres se apartaban de la palabra de Dios. Muchas veces la palabra de Dios no es exaltada en las iglesias, hermanos. La palabra de Dios no se exaltan solo los dichos de los hombres, cuentos, anécdotas, historias. Pero dice que los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Esta era la condición de la nación judía en los tiempos cuando Cristo estuvo en esta tierra. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias, y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Esas grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia habían sido ocultadas de los adoradores. Muchos miembros, hermanos, que yo conozco, que llevan 40, 50 años en este mensaje, me dicen: cuando yo llegué a esta iglesia hace 30, 40, 50 años atrás, estas verdades se predicaban. Se predicaban las verdades del santuario, se predicaban las verdades de los 3 ángeles, se predicaban todas estas grandes verdades. Ahora no se escuchan. Estas verdades han sido, ¿qué cosa? Han sido, ¿qué? Ocultadas de los adoradores. Sigue diciendo esta cita: Él, o sea Cristo, vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. La enseñanza de los escribas, sigue diciendo la sierva del Señor, y de los ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido sus enseñanzas por sus propias ideas y tradiciones. En la rutina de las ceremonias profesaban explicar la ley, pero ninguna inspiración de Dios conmovía su corazón ni el de sus oyentes. Ese culto, hermanos, era un culto inatractivo. Las personas ya estaban cansadas, iban a la iglesia simplemente por pura tradición, pero oían los mismos mensajes áridos y sin vida. Esta puerta debe ser algo atrayente al ser humano. Este mensaje que el Señor nos ha dado, hermanos, debe ser un mensaje atrayente, un mensaje que apele al corazón de los oyentes, que nos mueve las fibras de nuestro corazón. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban en camino de Emaús con Jesús? ¿Qué decían ellos? Ardía nuestro corazón cuando este hombre nos hablaba. Hermanos, arde nuestro corazón cuando nosotros venimos a la iglesia cada semana y escuchamos un mensaje aquí. Esa es la pregunta, hermanos. La hermosura del Evangelio nos enseña 4 conceptos, oigan bien. Vamos al libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 15. Mire lo que dice, hermanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esa es la hermosura del Evangelio. El Evangelio debe ser algo atrayente, algo hermoso. Nosotros, mis queridos hermanos, necesitamos predicar un Evangelio que sea hermoso. Pero muchas iglesias hoy han convertido el Evangelio en mera letra muerta. Por eso se ha convertido en algo inatrayente. Todo es una rutina, mis hermanos. Por eso muchos jóvenes a veces no sienten el deseo de venir a la iglesia. Muchos miembros ya se quedan en sus hogares, llegan tarde a los cultos porque ellos dicen: es la misma rutina cada semana. El mensaje no es un mensaje maravilloso, un mensaje que conmueve los corazones. Vamos a hablar de esa hermosura del Evangelio porque esta puerta tenía 4 colores, acuérdense. Cuando el hombre, el ser humano, cuando me refiero al hombre, me refiero a la mujer, por supuesto. Cuando el hombre o la mujer se arrepiente de sus pecados, es lavado con la sangre de Cristo. Representa el carmesí. La palabra carmesí, de acuerdo al diccionario ilustrado, la Rus, que es el diccionario de la lengua española, dice carmesí de color rojo subido, tela de seda roja.
¿Qué sucede cuando tú te arrepientes de tus pecados, hermanos? Eres lavado con la sangre de Cristo. Ahí está el primer color, carmesí de esa puerta. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 5. Hermosos versículos, hermanos. La palabra de Dios es algo tan hermoso, tan maravilloso. Y dice el versículo 5 de Apocalipsis 1, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. ¿De qué color es la sangre? Roja, ¿verdad? Primera de Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿nos qué? Nos limpia de ¿cuántos pecados? De todos pecados, gloria al Señor. Ahí está el primer color, hermanos. La hermosura del Evangelio, la sangre de Cristo nos perdona, nos limpia, nos lava de todos nuestros pecados. En esta noche, si nosotros hemos venido con algún pecado albergado en nuestros corazones, si tal vez tenemos un pecado que no hemos confesado, confiésalo esta misma noche antes de salir por la puerta de este recinto. Cristo Jesús te puede esta misma noche limpiar, lavar de tus pecados con su sangre preciosa. Concepto número 2, el ser humano, o sea, el hombre que experimente el perdón de sus pecados gracias a un verdadero arrepentimiento, Cristo lo cubre con su manto de justicia. Qué maravilloso. Ahí está representado el lino fino. Vamos al libro de los Salmos, Salmo 32, versículo 1. Noten cómo dice la Escritura. Salmo 32, yo sé que esos textos ustedes todos lo conocen. Salmo 32, versículo 1, nos dice lo siguiente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué? Perdonada y cubierto, ¿qué cosa? Su pecado, hermanos. Cristo Jesús. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos limpia, nos lava con su sangre preciosa y nos cubre con su manto de justicia. Alabado sea el Señor. El libro de Isaías, noten cómo dice el profeta Isaías, que conocía bien el Evangelio, que era un profeta mesiánico. Isaías capítulo 61 y el versículo 10, mire cómo dice, hermanos, por eso es que nosotros tenemos que ser cristianos gozosos. No podemos venir con una cara triste, hermanos, abatidos por el enemigo, porque hemos nacido de nuevo, hemos sido salvados, redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Tenemos que aprender en esta noche a vivir el Evangelio, que es la primera llave de la salvación. Noten cómo dice Isaías capítulo 61 y el versículo 10. Leamos por favor. En gran manera me gozaré, dice el profeta, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió de vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Alabado sea el Señor. ¿Por qué sentirnos tristes si Cristo te ha lavado, te ha perdonado y te ha limpiado tus pecados? ¿Por qué sentirte triste y abatido si Jesús te ha cubierto con su manto de salvación? Por favor, mis queridos hermanos, note lo que dice la mensajera del Señor en el deseo de toda la gente, la página 509. Dice, ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo, que representa el lino blanco, dice, no es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Concepto número 3. El ser perdonado y justificado por la gracia de Cristo. El hombre o la mujer comienza a vivir la vida de Cristo, o sea, una vida de obediencia, representado por el color azul de la cortina de la entrada de ese tabernáculo. Vamos al libro de Números, acompáñenme por favor, Números capítulo 15. Números capítulo 15, versículos 38 y 39. Dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones,
y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Versículo 39 dice, os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. ¿Cuántos mandamientos? Todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Qué maravilloso, hermanos. Ese azul representaba o simbolizaba ¿qué cosa? La obediencia a los mandamientos de Dios. Es por eso, hermanos, que el mundo religioso hoy predica una justificación barata, una justificación que no lo lleva al pecador a vivir una vida de obediencia. Cuando el pecador es perdonado, lavado por la sangre de Cristo Jesús, cuando es cubierto con su manto de justicia, cuando ha abandonado su pecado, comienza el proceso de obediencia a los mandamientos de esa ley moral de Dios. Dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, oigan bien, hermanos, prestemos mucha atención por favor a estos textos. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. O sea, hermanos, que nosotros no podemos continuar viviendo en pecado cuando hemos sido, ¿qué cosa? Hemos sido perdonados, lavados por la sangre de Cristo y justificados con el manto de su justicia. Salmo 119 y el versículo 44 y 45 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Los que viven una vida de obediencia a la ley de Dios están viviendo una vida de libertad. Y el concepto número 4 de esa cortina, hablando de la hermosura del Evangelio, finalmente el hombre, o sea, y la mujer, llegará a ser un miembro de la familia celestial. O sea, llegará a ser un rey representado por el color púrpura. Muy importante, el libro de Esther, el capítulo 8 y el versículo 15. ¿Qué nos dice el libro de Esther, capítulo 8 y el versículo 15? Dice así la palabra del Señor. Esther, capítulo 8, versículo 15. Y salió Mardoqueo de delante del rey, con vestido real, de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino, ¿y qué? Y púrpura. Muy importante, mis queridos hermanos. Los redimidos en el tiempo del fin van a cantar un cántico muy hermoso. Ese color púrpura significa realeza. Cuando nosotros hemos sido salvados de nuestros pecados, perdonados de nuestros pecados, lavados de nuestros pecados, justificados de nuestros pecados y hemos vivido una vida de obediencia a Dios, finalmente vamos a ser reyes en el reino de los cielos. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5 y el versículo 9, noten cómo dice. Apocalipsis 5, 9 nos dice, y cantaban un cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, ¿qué? Redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10, y nos has hecho para nuestro Dios, ¿cómo dice ahí? Reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Qué maravilloso va a ser eso, mis hermanos. El quinto concepto de esa cortina dice que era de obra de recamador. Volviendo a Éxodo 27, 16, dice que esa cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido era obra de recamador. La palabra recamador en hebreo es recam y significa bordar, entretejer, bordado, obra de recamador o recamador, de acuerdo al diccionario hebreo de Strong's. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa obra de recamador? O sea que en Cristo, mis queridos hermanos,
estaba formada, entretejida, toda la plenitud de su Padre Celestial. Su vida estaba bordada, fabricada en el exterior por el Espíritu Santo. Su carácter fue un ejemplo perfecto para nosotros. Su vida fue la obra acabada del Espíritu Santo. Esa debe ser la vida de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos que tener bordado, entretejido en el interior y en el exterior de nuestras vidas el carácter de Jesús. Vamos a ver qué nos dice el libro de Colosenses, hermano. Vamos a ver si Cristo estaba entretejido, tenía todo ese carácter de su Padre. Colosenses, acompáñenme por favor, el capítulo 1. Colosenses, a veces nosotros leemos estos textos y no nos detenemos a pensar lo que significan. Los leemos y los pasamos por alto y no entendemos lo que ellos significan. Colosenses capítulo 1, noten cómo dice. Esto es el apóstol Pablo hablando. Colosenses capítulo 1 y el versículo 19, hablando de Cristo, noten cómo dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase, ¿cuánto? Toda plenitud, hermanos. Toda la plenitud del Padre estaba ¿en quién? En Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2 y el versículo 9, noten cómo dice. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud ¿de quién? De la deidad. La palabra en griego plenitud, ¿qué significa? Plemora o pleroma, y significa terminación, plenitud, lleno, pleno, cumplimiento, restauración. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que nosotros tenemos que alcanzar la plenitud del carácter de Cristo si queremos algún día llegar al reino de los cielos. El carácter de Cristo debe estar entretejido en nuestra vida, tanto por dentro como por fuera. La pregunta es, ¿estamos nosotros reflejando ese carácter de Cristo? Muy importante que nosotros pensemos en eso. Es muy importante que nosotros tengamos en mente eso que estamos hablando. Esas 4 columnas, ¿habían cuántas columnas? De acuerdo a Éxodo 38, 19, sus columnas eran ¿qué? 4, con sus 4 basas de bronce, ¿verdad? Sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Esa puerta del atrio, mis queridos hermanos, estaba sostenida por 4 columnas o pilares en basas de bronce. El Evangelio es el medio dejado por Dios para llegar a la vida eterna. Si nosotros conociésemos bien este Evangelio que predicaron los discípulos, el Evangelio que predicó el apóstol Pablo, nosotros vamos a llegar al conocimiento que Cristo desea que nosotros conozcamos y finalmente vamos a llegar a la vida eterna. Por eso nosotros tenemos que entender este Evangelio, hermanos. Es la base del mensaje de los 3 ángeles. El mensaje para el tiempo del fin, el mensaje de los 3 ángeles no comienza con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero. Comienza con el Evangelio eterno. Hay muchos que quieren predicar el mensaje del primero, el segundo o hasta del tercero, pero no hablan del Evangelio eterno, hermanos. El Evangelio eterno es la base porque es la salvación dada por Dios al mundo. Si ustedes notan, hermanos, acerca de estas entradas, todas las entradas tenían sus pilares. La puerta del atrio tenía pilares, ¿sí o no? De acuerdo a Éxodo 27, 16. La puerta del tabernáculo, lugar santo, ¿tenía pilares, hermanos? ¿Sí o no? También tenía pilares. De acuerdo a Éxodo 26, 36 y 37. Y la puerta del lugar santísimo también tenía pilares, de acuerdo a Éxodo 26, 31 al 33. Muy importante. Estas 3 entradas juntas son un tipo de Jesucristo que dijo, oigan bien, 3 entradas, hermanos, 3 entradas para llegar ¿a dónde? Para llegar al trono de Dios, que estaba en el lugar santísimo, ¿sí o no? 3 entradas. Fíjense bien, Cristo dijo, yo soy el camino, la puerta del atrio. Yo soy la verdad,
la puerta del tabernáculo o del santuario del lugar santo. Y soy la vida, la puerta al segundo velo, al lugar santísimo donde está la presencia de Jehová. Ahí están, hermanos, esas tres puertas que Cristo mencionó en San Juan 14:6. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Salmos. Salmo 100, el versículo 4. Salmo 100, versículo 4. Noten cómo dice. ¿Cómo nosotros debemos entrar, hermanos, cuando venimos ante la presencia del Señor? Si nosotros hemos sido cristianos nacidos de nuevo, si conocemos bien el Evangelio, si hemos sido perdonados de nuestros pecados, si Cristo nos ha justificado, nos ha cubierto con el manto de su justicia, ¿hay razón para nosotros sentirnos tristes, abatidos? Entonces, si nosotros venimos así cada semana, hermanos, abatidos por el enemigo, desanimados, tristes, deprimidos, nosotros no estamos viviendo un evangelio genuino. Es mera letra muerta como la nación judía, hermanos. Noten cómo dice el Salmo 100 y el versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. A veces venimos y ni siquiera queremos abrir nuestros himnarios. No sentimos el deseo ni de cantar, hermanos. Dice aquí, entrad por sus puertas con acción de gracia. Cuando nosotros entramos por este recinto cada semana, debemos decir gracias al Señor. Gloria sea su nombre. Abramos nuestros himnarios, cantemos al Señor. Yo veo hermanos que cierran los himnarios, hermanos que simplemente se paran como meros espectadores. No abren sus himnarios, no cantan al Señor. Hermanos, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿No sentimos felicidad por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Salmo 122, versículo 1 y 2, noten cómo dice. Salmo 122, versículo 1 y el versículo 2. Noten cómo dice el salmista David. El salmista David, que no vivió en los tiempos del Nuevo Testamento, conocía bien el Evangelio. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová, ¿qué cosa? ¿Iremos? Hermanos, para muchos venir a la iglesia no es una alegría. Para muchos cristianos profesos venir a la casa del Señor no es una alegría, es una carga. Es un compromiso, hermanos. No con Dios, sino con el pastor de la iglesia o con los miembros de la iglesia. David decía, me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies, dice el versículo 2, estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Qué maravilloso es, hermanos. ¿Con qué actitud entramos por las puertas de este recinto cada semana? ¿Con qué actitud, hermanos? Vemos esta puerta, ¿verdad? Solo había una puerta de acceso al Padre. Pero ¿qué está pasando hoy, hermanos? Roma ha abierto otras puertas. Satanás sabe, mis queridos hermanos, que solamente hay una puerta de acceso a la salvación. Satanás sabe que a través de esta puerta hay ¿qué cosa? Hay perdón de pecados, hermanos. Hay justificación de pecados. Hay santificación y hay vida eterna a través de esta puerta que se llama Cristo Jesús. Pero Satanás, que conoce bien estos textos y quizás mucho mejor que nosotros aquí en esta hora, él ha abierto otras puertas. Comparto una noticia para ir terminando con cada uno de ustedes. Esto salió en una página de internet de Agencia de Noticias Católica. Dice el Santo Padre, dice aquí, 19 de noviembre de 2015. Es una noticia ya que ha pasado, ya ustedes conocen. Dice, el Santo Padre quiere que este acontecimiento eclesial se celebre no solo en Roma. Por eso, en torno al 13 de diciembre, se abrirá la llamada Puerta de la Misericordia en todas las catedrales del mundo y en otros templos escogidos por cada obispo local. ¿Cuál puerta de la misericordia, hermanos? Si esa puerta ya Cristo Jesús la abrió. Esa puerta está abierta, hermanos.
Sigue diciendo esta noticia así mismo, y teniendo en cuenta las disposiciones de la bula Misericordia Vultus y de la carta en la que se concede la indulgencia. Muchos creen hoy que ya la Iglesia de Roma no hay indulgencias. Con ocasión del jubileo de la misericordia, el prelado ha establecido que podrán ganarla todos los fieles. Oigan bien, hermano, esto es triste. Dice que el prelado podrá garantizar o establecerá que podrán ganar esa indulgencia todos los fieles que acudan a la Santa Iglesia Catedral o a cualquiera de los templos jubiliares designados y participen en la celebración de la Santa Eucaristía o en una sagrada ceremonia reflexionando sobre la misericordia, haciendo la profesión de fe y orando por el Papa y sus intenciones. ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos? También ha explicado que quienes por diversos motivos estén imposibilitados de llegar a la puerta santa podrán ganar el don de la indulgencia. Oigan bien, viviendo con fe y gozosa esperanza este momento de prueba y recibiendo la comunión o participando en la Santa Misa o en la oración comunitaria, también a través de los diversos medios de comunicación. Y termina la noticia diciendo, por su parte, los presos podrán lucrar el don de la indulgencia jubilar en la capilla de la cárcel y el traspasar la puerta de su celda, dirigiendo su pensamiento y oración al Padre, será para ellos el paso de la puerta santa. ¿Qué les parece a ustedes, mis hermanos? Esto es una burla, esto es una bofetada al rostro de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que el Señor, hermanos, ha dejado un mensaje que ha de predicarse a nivel mundial, el mensaje del Evangelio eterno. Es por eso que Satanás odia este mensaje angelical, este triple mensaje angelical que comienza con el Evangelio eterno, Apocalipsis 14:6. El Evangelio eterno desenmascara todas estas mentiras de Satanás, hermanos. Todas estas mentiras que está proliferando Roma por todo el mundo, abriendo puertas santas en las diferentes catedrales del mundo, para que las personas al pasar por esa puerta reciban la indulgencia o perdón de sus pecados. Esto es una blasfemia, hermanos. Solo Cristo Jesús puede perdonarnos. Solo Jesús es esa puerta. Y es por eso que Satanás quiere hacernos creer hoy, o quiere hacer creerle al mundo, de que hay una puerta santa allí en la Basílica de San Pedro en Roma o en las catedrales del mundo. Pero esa puerta solo es Cristo Jesús. Y si tú aceptas ese don de Jesús en tu vida hoy, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, en esta noche tus pecados son perdonados. Termino con estos versículos, Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19. Acompañen, por favor. Este es el llamado que el Señor nos hace en esta noche. Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19. Efesios 3, 17 nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria al Señor. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos conocer por experiencia propia a Cristo Jesús. Muchos de nosotros no hemos conocido a Jesús todavía. Solamente conocemos a Cristo por mera costumbre o tradición. Pero no hemos conocido a Cristo en nuestras vidas. No hemos hecho de Jesús nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro amigo fiel. Tenemos que aprender a conocerlo. Tenemos que dejar que ese Cristo, como decía allí en el libro de Éxodo, esa cortina que estaba bordada de recamador, tenemos que dejar que Cristo sea bordado en nuestros corazones y nosotros lo podamos reflejar en nuestras vidas. Hoy, hermanos, la puerta, ¿en qué punto cardinal se encontraba del santuario? Eso lo aprendimos en un estudio anterior. ¿Dónde se encontraba? En el oriente, ¿sí o no? ¿Por dónde sale el sol? Por el oriente. Hermanos, cuando Dios dijo que la puerta fuese colocada en el oriente, no lo hizo por pura casualidad.
Porque él sabía que cuando el pecador entraba por esa puerta que representa a Cristo Jesús, estaba aceptando a Cristo como su Salvador personal. Y le estaba dando la espalda ¿a dónde? ¿A quién? A Egipto, hermanos, donde ellos habían salido, al sol, al paganismo. Y es por eso que en esta noche tú puedes tomar esa decisión en tu vida. Tú puedes hoy entrar por esa puerta que es Cristo Jesús. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y entrare por esta puerta, dice, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús es esa puerta. Cuando nosotros tomemos la decisión de entrar por esa puerta, le estamos dando la espalda ¿a quién? Al mundo, hermanos. Nosotros no podemos entrar así mirando al mundo. Porque hay muchos que quieren entrar así por la puerta, hermanos. Quieren entrar, pero quieren entrar mirando al mundo, al sol. Nosotros tenemos que darle la espalda al mundo si queremos entrar por esa relación que se llama Cristo Jesús. Cuando nosotros hagamos de Jesús nuestro Salvador personal, cuando hagamos de este precioso libro, hermano, su palabra, nuestro alimento, nosotros no vamos a sentir ya más deseo por el mundo. Lo vamos a aborrecer, hermanos. No vamos a querer volver nunca más a Egipto. Eso es garantizado, hermanos. Hagamos de Jesús esa puerta en esta noche. ¿Cuántos desean hacer de Jesús esa puerta, hermanos? Gloria al Señor. Vamos a ir de rodillas para terminar con una oración, por favor. Querido Padre Celestial, en esta noche le damos las gracias, Señor, porque Jesús es la puerta, es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, porque usted nos da el privilegio nuevamente de poder entender su palabra. Gracias por el sacrificio de Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, para darnos vida eterna. Ayúdanos a ser cristianos gozosos, a no venir por las puertas de este recinto cada semana abatidos, deprimidos, enojados, amargados, Señor, sino gozosos, felices, porque Cristo nos ha salvado de nuestros pecados. Padre Celestial, gracias por Jesús, porque ya pagó el precio, Señor, de nuestra redención. Lo pagó cuando murió en la cruz del Calvario. Gracias porque Cristo murió, resucitó y está ahora mismo intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Padre Celestial, queremos pedir una bendición por cada uno de los hermanos aquí presentes, por este ministerio, por esta congregación, Padre. Ayúdenos a seguir hacia adelante, a perseverar en sus caminos. Queremos ser salvos, Señor. Queremos algún día ver el rostro de Jehová. Acompáñenos de regreso a nuestros hogares. Se lo rogamos y se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.